La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hay cosas y seres pavorosos que no son de este mundo. Criaturas no creadas por la mano de Dios. Seres impuros, indeseables, aberraciones que no conservan naturaleza original alguna y cuya procedencia es indeterminada. Mezcla de todo lo antinatural y de orígenes tan pavorosos que desconocemos completamente. Tales aberraciones se esconden entre nosotros, en lugares inhóspitos, extremos y en la oscuridad, alejados desde siglos de la vista humana, pues para ellos es mejor permanecer así, como simples leyendas o historias que circulan de boca en boca, de pueblo en pueblo. Nuestras vidas transcurren ajenas a ello, ingenuos y con la certeza de que solo nuestra raza es la que habita este mundo. Solo algunos, como marcados por un destino, podrían decir lo contrario. Mi bisabuelo Héctor fue uno de ellos. Y este es su escalofriante relato, en primera persona. Era mi primera vez en una de las tantas gélidas islas magallánicas, casi donde terminan el continente y comienzan los hielos antárticos. Eran finales del siglo XIX, cuando participé de la misión salesiana, a quien se le encomendó y concesionó por un tiempo estas inhóspitas tierras con la finalidad de educar, cuidar y evangelizar a sus pobladores, la gran mayoría indígenas. Eran tierras agrestes y frías, con una población tan escasa que no llegaba al medio millar. De sus antiguos habitantes se desconoce paradero, pero se cuenta que fueron pocos los sobrevivientes a un genocidio, siendo deportados y dejando huella de su paso en este lugar, un escalofriante cementerio plagado de cruces y de huesos. Isla Dawson, julio de 1890. Cuando el barco arribó a la isla envuelto en aquella niebla marina, muy de madrugada, lo primero que llamó mi atención mientras nos internábamos desde el muelle fueron las innumerables casas cercanas a la orilla del mar, completamente desoladas, deshabitadas y olvidadas por sus moradores. Mantenían extrañamente sus ventanas protegidas con tablones clavados desde afuera, como protegiéndose de algo o de alguien, y así también sus paredes plagadas de simbolismos aún más extraños que en mi vida había vislumbrado. Mientras nos internábamos, más casas abandonadas seguían llamando mi atención, pero poco a poco iban apareciendo entre ellas las habitadas, cuyos residentes y familias salían a darnos la bienvenida entre miradas furtivas. Uno de los tripulantes del navío, quien conocía bastante del lugar, se hizo parte de la conversación y pareció notar mi incertidumbre respecto a las casas, irrumpiendo en la conversación que sostenía con el sacerdote a cargo de la misión. Le temen a lo que viene del mar, así le llaman. Ese fue el motivo por el cual dejaron sus viviendas junto al mar. Fue el comentario del tripulante que caminaba a nuestro lado, cargando nuestras pertenencias, rumbo a la capilla San Rafael. Al principio me pareció que todo aquello formaba parte de creencias y leyendas que abundan por estas tierras. Pero fue con el paso de los días en que, conociendo y hablando con los habitantes, comprendería que aquello a lo que le temían pavorosamente denominado lo que viene del mar era algo bastante serio para los lugareños. Se referían a tal como una criatura con características casi vampíricas, pues quienes habían tenido la suerte de toparse con su presencia y sobrevivir a ello, la describían como algo mitad humana y mitad bestia. Un chupasangre nocturno y abominable, que atacaba a sus víctimas por el cuello succionando toda su sangre. No conforme con ello, abría sus entrañas
para de forma canibalesca saciar su hambre de carne. Algunos afirmaban que era un ser de enorme estatura con vestiduras negras y extrañas para la zona, con un aspecto mortuorio y una enorme dentadura afilada. Había también quienes aseguraban que era un animal, una bestia enorme proveniente desde las profundidades del mar, pero con características humanoides, desplazándose tanto en 2 como en 4 patas, sediento de sangre y carne humana, que se llevaba a sus víctimas a las profundidades cavernosas desde donde provenía. Aquello que horrorizaba a los lugareños fue tema de conversación a la cena junto al sacerdote, monjas y miembros de la congregación. Todos, excepto yo, tenían la certeza de que la ignorancia y creencias extrañas traídas quizá por los primeros colonizadores eran los motivos de aquellos miedos, muchas veces inventados, para doblegar a los pobladores o someterlos a costa del miedo, no dando mucha importancia al tema. Personalmente, sí me preocupaba, pues cada vez que preguntaba sobre tal, la gente palidecía y huía despavorida. Hablar de lo que viene del mar era sinónimo de miedo absoluto y se palpaba en sus rostros y en su mirada. Casi nadie se atrevía a hablar de aquella cosa, de las desapariciones y muertos que por años se atribuían a ella. Fue una mujer indígena, de avanzada edad, quien sí se atrevió. Y luego de una de las tantas clases de evangelio que impartíamos, se acercó a sabiendas de mi curiosidad sobre el tema, pero más que para contarme, lo hizo para advertirme, dejándome aún más inquietante y con algo de temor sobre lo que pasaba en este lugar. Llega con el solsticio de invierno, cuando la temperatura es más baja en el año y la penumbra casi eterna. Todos dicen que proviene del mar, y hay quienes lo han visto emerger de las profundidades caminando como si nada. Pero hay otros que lo han vislumbrado llegando en una precaria barcaza. Se alimenta solo de noche, pues la luz lo sesga y no se interna tierra adentro. Por ello obligó a todos los residentes de la costa a huir despavoridos. Fueron sus primeras víctimas y predilectas, las más cercanas a su hábitat. Muchos perdieron a sus hijos, esposas, también familias completas han desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar rastro alguno. Ya nadie se atrevería a vivir cerca del mar, y los que aún lo hacen o más cercanos, se encierran al ocaso durante el invierno, fortificando sus casas, y los que no buscan asilo más al centro de la isla. Hay para quienes es incluso una deidad, dejándole ofrendas de animales vivos, que al amanecer yacen desangrados y corrompida su carne. De toda la escalofriante historia, me detuve a pensar en la primera parte. Llega con el solsticio de invierno. Justamente hoy habíamos entrado a tal, dándome un escalofrío en todo el cuerpo. Nuestro grupo misionero era de alrededor de una treintena de personas. Muchos quisieron quedarse a residir en la capilla y construir sus viviendas en sus alrededores, mientras que otros, ignorantes de lo que yo sabía, tomaron posesión de algunas casas vacías junto al mar. Fui uno de aquellos, pues el morbo e interés que causó aquella horrible historia me instó estúpidamente a tomar una de las residencias más cercanas al mar. Los isleños me observaron con malos ojos por aquella decisión, intentando incluso más de alguno hacerme desistir de aquello. Si bien la historia de la existencia de una criatura vampírica me inquietaba, me costaba de cierta forma creer en ello. Era como si me hablaran de duendes o de alguna otra cosa. Definitivamente solo leyendas y mitos. Sin embargo, con el pasar de los días, cambiaría todo, pues observaría con ojos propios aquello a lo que tanto temían en la isla. La casa que ocupé era pequeña, como todas, tan solo de 4 paredes. Al entrar me sorprendió que todos sus precarios enseres estaban intactos, como si estuviese aún habitada. Sobre la mesa, platos con restos de comida putrefacta eran aún visitados por algunas moscas y cucarachas asquientas. En lo que era la cocinilla, vasijas aún tenían restos putrefactos de alguna preparación, tirando todo de inmediato con repulsión.
Observé todo el lugar con detención y un escalofrío me recorrió pronto, pues parecía que sus moradores hubiesen oído despavoridos solo con lo puesto durante la noche. También sobre sus camas conservaban sus cobijas desordenadas. Algo los obligó a salir de la cama con premura. Algo sin lugar a duda había espantado a esta familia en medio de la noche. O tal vez algo se los había llevado. La primera noche transcurrió sin novedades y dormí con total tranquilidad. Fue al día siguiente que me enteré, o más bien confirmé, de que bajo aquel techo escogido, una familia desapareció con la noche y nunca más se supo de alguno de sus miembros. Un nuevo escalofrío me sacudió. Se cuenta por los rincones de la isla que subieron a un bote a medianoche, ahuyentados y horrorizados por aquel ser impuro. Pero las versiones se contradicen, pues algunos afirman que fue aquel vampiro quien los asesinó y trasladó sus restos como alimento a su escondite. Cada día toda esta historia se ponía más escalofriante, pero también interesante. Algo me atraía de sobremanera pese al miedo y la inquietud que comenzaba a sentir. Mi creencia en Dios es acérrima. Sin embargo, durante la siguiente noche dudé. Cuando tuve el pavoroso encuentro con aquella aberración impía, vislumbrando con ojos propios su horripilante figura vampírica y repugnante. Luego por la mañana, pues luego de tal terrorífica experiencia que me dejó al borde del terror, inquietantes noticias se esparcieron por la isla. Esa noche, sin saber lo que me esperaba, me recosté temprano. Estaba bastante cansado del arduo día, pues me lo pasé entre aseando y removiendo cosas de la casa durante la mañana, y ya por la tarde cumpliendo mis obligaciones demandadas de la misión. Llegué a casa junto al ocaso y me tumbé de inmediato en la cama. La quietud de la isla y el sonido de las olas invitaban al descanso. Sin embargo, aquello pronto se perturbó intempestivamente a medianoche, cuando comencé a sentir extraños ruidos como pisadas sobre las techumbres y luego sobre los alrededores por las casas que estaban cerca. Me pareció algo confuso, pues las casas continuas estaban totalmente deshabitadas y aquellos miembros de la misión se habían instalado un poco más adentro. Había tomado cierta cautela por todas estas historias y no había quitado las protecciones de las ventanas por seguridad. Por ende, mi visión era casi nula hacia el exterior. Sobresaltado por los ruidos, me incorporé de la cama rápidamente. Pronto aquello parecía caminar sobre mi cabeza, con pisadas fuertes, sin ningún tipo de cautela. Sin luz alguna más que una precaria vela, y con el frío que calaba los huesos, esperé en silencio y atemorizado cada nuevo movimiento de aquello, deseando que fuese algún animal o ave carroñera de la zona en busca de comida. Los ruidos no parecían animales, por cuanto desfilé descalzo hacia la puerta, con total sigilo. Era el único lugar que podría abrir para observar, o bien hacerlo por su abertura en la parte inferior de unos cuantos centímetros. Pronto aquello que acechaba comenzó a correr sobre la techumbre y luego brincar ágilmente a tierra, quedando justo postrado en el frente de la casa, a escasos metros de la puerta. Sentí el azote de su cuerpo pesado contra la gélida tierra. Sentí miedo como nunca lo había experimentado, y una sensación de ansiedad me invadió a tal que comencé a desesperar y agitarme. Fueron minutos interminables en donde la entidad pareció quedarse inmóvil frente a la puerta y advirtiendo mi presencia. En la quietud podía sentir su agitada respiración animal, y por momentos me pareció haberle escuchado rugir o emitir lamentos guturales escalofriantes. El pánico por saber qué rayos era lo que estaba allá afuera hizo que me tendiera en el piso con cautela, intentando observar por los escasos centímetros bajo la puerta, esperando vislumbrar algo. Todo era penumbra. Mis ojos tardaron un poco en adaptarse a la negrura. Fue en ese instante cuando divisé con horror unos enormes y anómalos pies, avanzando hasta la puerta. Era algo indescriptible que nunca había visto en mi vida
y de inmediatamente me levanté y tapé mi boca con ambas manos para contener mis alaridos de terror. Sentí que palidecía y me entumía del miedo. Comencé a orar y persignarme para que aquella cosa no hubiese detectado mi presencia. Pronto aquello tras la puerta comenzó a olerme, como olfateando mi sangre, que a esas alturas bombeaba con mucha fuerza mi corazón. Su aspirar era tan profundo y fuerte que podía sentirlo casi sobre mí, separados únicamente por los maderos de la puerta. Luego ya no lo sentí, deslizándome nuevamente sobre el piso para ratificar que se hubiese marchado. No fue así. Esta vez mis ojos se encontraron directos con los de aquella bestia, quien agazapado también observaba hacia adentro. No tengo palabras adecuadas o idóneas para describir aquella anomalía. La oscuridad parecía ser su cómplice y deformar aún más su horrible ser. Aquello no era algo de Dios, era algo completamente aberrante, salido del inframundo. Fueron segundos, pero sentí su aliento putrefacto, cuya boca enorme de mandíbula, casi desencajada, poseía tantos colmillos o dientes filosos como no había visto ni en la más fiera especie animal. Divisé uno de sus enormes ojos bajo la puerta, negro como el abismo, en donde incluso me parecía que se reflejaba la precaria vela que tenía sobre el piso. Sus cuencas eran huesudas, sobresalientes y oscuras como el resto de su piel, que en algo alcancé a divisar. Aquello no era piel humana. Era demasiado tarde. Había advertido ya mi presencia y estaba dispuesto a entrar. Unas larguísimas y huesudas falanges pronto cruzaron el umbral bajo la puerta, poseedoras de uñas aún más largas y negras que pronto rasguñaron el piso. Pareció desistir de aquello en segundos, pero para comenzar a arremeter contra la puerta con su propio cuerpo. Sentía cómo tomaba algunos metros de carrera y embestía con toda su fuerza una y otra vez. Aterrado, solo se me ocurrió mover un pesado sillón, buscando bloquear la entrada, subiéndome sobre él esperando que fuese peso suficiente para contener sus embestidas. Fueron tantas que perdí la cuenta, y por momentos pensé que el marco de la puerta cedería. Gracias a Dios soportó, y luego de largos minutos, aquel ser desistió, perdiéndose al parecer en la oscuridad.